Hola a todos. En esta ocasión les traigo un video diferente. Vamos a explorar cómo podemos usar FreePascal para crear aplicaciones web modernas. Vamos a aprovechar las plantillas HTML dinámicas para este ejemplo. ¿Se han preguntado si es posible crear aplicaciones con FreePascal como lo hacen otros lenguajes, por ejemplo Go? Bueno, aquí vamos a ver cómo hacer eso. Vamos a ver cómo podemos utilizar plantillas dinámicas, vamos a usar arreglos, condicionales y hasta tenemos la posibilidad de usar traducciones. Vamos a descubrir por qué FreePascal sigue siendo una alternativa poderosa para tus proyectos web. Tiene su rendimiento, su simplicidad, su facilidad y además, ahora que podemos utilizar plantillas, nos permite separar la lógica de negocio de nuestra aplicación y poder tener colaboración externa. En este plugin que vamos a ver nos va a permitir destacar varias características. Por ejemplo, la separación del diseño de la lógica. Esto es que nosotros vamos a tener archivos HTML donde nos vamos a dedicar a maquetar nuestro sitio web y el código en Pascal donde vamos a hacer, por ejemplo, la conexión a la base de datos. Este código de Pascal va a tomar la plantilla, la va a renderizar junto con el código de Pascal para devolvernos nuestra llamada. Nos va a facilitar esta plantilla la traducción y la personalización de la misma, ya que tiene incorporado un elemento que soporta etiquetas traducibles. Nos va a simplificar la colaboración con diseñadores web que se dediquen nada más que a la maquetación, donde obtenemos la maquetación y es mucho más sencillo integrarla con nuestro proyecto en FreePascal. Y reduce la duplicación de código porque no tenemos que andar escribiendo una y otra vez formularios y código HTML repetitivo. Este plugin es un motor de renderizado de plantillas que estoy desarrollando para un cliente y que posteriormente, cuando esté finalizado, quedará disponible para la venta. La inspiración para hacer este plugin es el lenguaje Go, el cual también conozco. Dentro de las características que he podido probar es que la complejidad de aplicar este motor de plantillas es muy bajo en comparación al lenguaje Go, donde necesito cierto conocimiento. El desempeño a la hora de trabajar en aplicaciones con plantillas dinámicas es exactamente el mismo al que lo hace el lenguaje Go y es muy bueno. El ecosistema de plantillas es personalizado, por lo que nosotros podemos agregar o quitar cosas y en el caso de Go tenemos un sistema ya predefinido que es muy complejo de actualizar. El soporte multiplataforma es excelente, al igual que Go, se puede compilar en cualquier sistema y este plugin, a diferencia del de Go, soporta etiquetas traducibles. ¿Cómo sería el flujo de trabajo? Nosotros podemos definir variables independientes o podemos definir bloques de condicionales o arreglos dentro de mi plantilla HTML. Cuando nosotros ejecutamos la consulta en el navegador, envía el código a Pascal. Pascal, aparte de procesar el código, busca la plantilla, procesa las etiquetas y genera un renderizado con el código de resultado para mostrar la aplicación. Muy bien, vamos a hacer ahora una muestra para ver cómo funciona este plugin. Tengo una carpeta donde tengo mi archivo para renderizar plantillas. Voy a crear en Lazarus un proyecto, nuevo proyecto, donde voy a usar el HTTP Server Application. Acepto. Aquí me va a preguntar el puerto donde lo voy a usar hilos para soportar muchas consultas y aquí voy a usar un web module. Acepto y tengo mi archivo creado y lo vamos a guardar dentro de mi carpeta. Le vamos a poner un web app y el main voy a crear una carpeta internal y acá le vamos a poner my. Muy bien. Voy a tomar mi carpeta con el template y lo voy a mover adentro y dentro del explorador de archivos lo debo importar. Internal, template y lo importo. Debo agregarlo acá a template fp.json
y JSON parser. Vamos a abrir el código principal y esto lo vamos a quitar. Primero vamos a hacer unos ajustes. En opciones, aquí en opciones personalizadas, si estuviera en Windows tengo que poner use cth reds y habilitarlo para que Windows pueda usar los hilos. Y en las rutas voy a cambiar acá a TMP y esto va a estar en dist web app. Acepto y aquí vamos a trabajar. Iniciar aplicación. Voy a poner un with con mi aplicación begin y end, donde voy a tener un título FPC Free Pascal Go template Free Pascal Go. Este es el título que se va a mostrar en el caso de que haya algún error. Vamos a tener el puerto, que en este caso vamos a usar el 8080. Vamos a habilitar los hilos. Vamos a decir que sí. Vamos a inicializar y aquí vamos a poner una línea con un format. Donde vamos a decir app corriendo en http localhost %d y aquí vamos a poner el puerto y por último un room para que mi aplicación se ejecute. Voy a ordenar un poquito. Aquí debo agregar también las directivas. En el caso de Linux, un ifdef Linux, voy a usar cth reds y cmem solamente para Linux. Pesos and if. Y voy a necesitar un par de variables. Por ejemplo, un sysutils. Voy a necesitar un file utils. Voy a necesitar un http defs. Voy a cargar mi template. Voy a necesitar un fp.json y un JSON parser. En caso de que necesite alguna opción más, vamos a poner fp-web y vamos a poner fp-web-file. Creo que ahí estaría todo. Voy a construir y me está diciendo que este está duplicado. Voy a construir y si puedo ver en mi carpeta dist ahora tengo mi ejecutable. Vamos a abrir una terminal y voy a abrir un Visual Studio. Esto es para poder ejecutar y trabajar con las plantillas. También podría hacerlo desde FreePascal tranquilamente. En el main voy a crear una nueva ruta. Aquí le vamos a poner inicio y va a ser mi aplicación por defecto, donde voy a crear una llamada y vamos a poner el handle true y un content hola fpc. Vuelvo a construir ya dentro de mi Visual Studio. Voy a abrir una terminal y voy a ejecutar mi aplicación. Bien, si le hago un clic me va a abrir el navegador y tengo mi página y me está diciendo que tengo aquí un error, pero tengo ya mi título a la vista. Vamos a acomodar esto. Aquí le voy a quitar el nombre y el módulo lo vamos a llamar simplemente web
Perfecto. Vuelvo a construir. Voy a cerrar primero. Vuelvo a ejecutar. Actualizo. Bien. Lo ejecuto. Y actualizo. Y ya tengo mi hola FPC. Bien, vamos a comenzar a integrar ahora nuestras plantillas. Para eso necesitamos, junto al ejecutable, crear una carpeta que se va a llamar templates. Es importante que el nombre aquí sea exactamente igual. Y dentro voy a tener una carpeta que se va a llamar page para las páginas. Junto a template voy a tener un archivo que se va a llamar base.html. Y dentro de page voy a tener uno que se va a llamar inicio.html. Inicio. Ahora vamos a empezar a estructurar para cargar nuestras plantillas. Aquí va a decir simplemente hola. Y vamos a buscar una estructura básica. Vamos a Tailwind. En la documentación. Y voy a usar el PlayCDN. Donde me voy a copiar el modelo. Aquí en la base, vamos a agrandar. Voy a pegar toda la plantilla de Tailwind. Y me voy a llevar este H1 a mi inicio. Muy bien. Voy a guardar los dos y ahora lo que debo hacer es comenzar a cargar mis plantillas. En el inicio de aplicación debo tener el template cargado. Así que todo esto lo voy a meter dentro de un try. Bien. Donde voy a cargar template. Dentro del template tengo tmpl base, que es una propiedad propia de el engine de template, donde templates engine voy a crear y voy a liberar. tmpl base free. Y aquí adentro vamos a cargar la plantilla base. Entonces vamos a poner si está asignado tmpl base y un bloque de código. Dentro del bloque de código vamos a poner tmpl base load base template. Y aquí debo poner el nombre base.html. Y voy a poner un writeLine cargando plantilla base. Esto es para saber que lo estoy cargando. Voy a cerrar. Voy a construir. Y voy a volver a ejecutar. Bien, abriendo plantilla base y corriendo mi aplicación. Estaría cargando bien. Esto va a ser un write-ln. Ahora vamos a trabajar directamente sobre mi handler o mi respuesta. Muy bien, ahora en mi plantilla base voy a definir una variable tmpl que va a ser tTemplateEngine. Voy a crear un tray y aquí voy a poner tmpl, va a ser un tTemplateEngine y lo creo. Y un tmpl y lo libero. Voy ahora a procesar estructuras base. Entonces tmpl copy from section, o sea las secciones que estén definidas en la plantilla base de tmpl base es la plantilla base global. Y después renderizar plantilla, donde voy a poner a response en un content va a ser igual a render tmpl render.
y le debo pasar el nombre de la plantilla sin la extensión, en este caso inicio. Esto de aquí lo voy a sacar y debo dejar el handler. Vuelvo a construir. Actualizo y ahora estoy cargando mi plantilla. Muy bien, ya tenemos la plantilla cargada. Ahora vamos a definir las secciones de la plantilla base. La vamos a cerrar y para definir vamos a abrir doble llave más header y lo voy a cerrar por aquí menos header. Voy a más footer y lo voy a cerrar menos footer. Y le vamos a poner aquí en el body, va a estar dentro del header. Vamos a poner un class bgsync de 100 para detectar que se está pronunciando. Aquí vamos a poner un p. Vamos a poner free Pascal web con plantillas 2024. Vamos a poner un class text center font semi bold y un text XS. Es simplemente para saber que estoy cargando la plantilla. Ahora, en la página individual debo llamar a mi plantilla. Así que aquí voy a llamar a header simplemente y voy a llamar a footer. Voy a volver a ejecutar mi aplicación. Voy al navegador y actualizo. Y tengo el footer y ya me está cargando mi plantilla base. Supónganse que quiero poner un menú. Entonces vamos a agregar aquí más menú, menos menú y lo vamos a hacer un nav donde vamos a poner un simplemente un A que vaya a la barra que diga inicio. Vamos a poner unas clases w full text center font bold, un hover font text cyan de 800 para darle un ejemplo, y w full block para que esté separado. Si actualizo, mi motor de plantilla no se actualiza. Esto se debe a que la plantilla base se carga al iniciar la aplicación. Y necesito, que me faltó aquí, perdón, es agregar el menú. Ahora sí, volvemos a ejecutar. Actualizamos. Y ahora tengo mi menú que me lleva a la página de inicio y un footer. Vamos a empezar a aplicar ahora los distintos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver. Uso de plantillas con Free Pascal. Y le vamos a poner un mx-auto. Vamos a crear un div. Vamos a poner class mx-auto w-full, donde vamos a poner un h2 class. Vamos a poner como text md font semi bold y un text en sync de 700. Esto va a decir aplicar variable, donde vamos a poner un p y un span adentro. Aquí vamos a definir mi variable. Mi variable se va a llamar nombre. Entonces vamos a poner variable individual. Vamos ahora a ponerle un class text
md text sync de 600. Si tengo mi variable definida, pero no la estoy procesando en la plantilla, cuando yo quiero cargar mi plantilla, me va a decir que hay un error, ¿sí? O no me muestra mi plantilla. Vamos a aplicar esta plantilla. Volvemos a la página de inicio y aquí vamos a definir una variable. Antes de renderizar, aquí vamos a definir variable de plantilla. Vamos a poner tmpl setVar, el nombre que tiene mi variable, nombre, y el valor que le quiero poner. Edgardo López. Vamos a detener porque esto es código de Lazarus. Voy a construir nuevamente y volvemos a ejecutar. Vuelvo a actualizar y ahora mi variable se ve reemplazada por el nombre. Vamos a dejar un espacio. La plantilla la puedo actualizar y la interacción con la base de datos o con FreePascal, para eso debo reiniciar. Bien, aplicar variable. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, un margen en Y de 2 para que quede separado. Vamos a copiar esto. Vamos a poner acá un margen botón de 2. Y el que sigue va a ser, por ejemplo, verificar condicional. ¿Dónde vamos a poner? Vamos a definir nuestra variable condicional y supongan que tenemos un rol de usuario. Entonces vamos a poner un if con la I mayúscula, el nombre de la variable que se llama rol va a ser igual y entre comillas admin, por ejemplo. Entonces en el caso de ser admin me va a mostrar aquí usuario admin. En caso contrario, vamos a poner un else. Siempre la E con mayúscula. Voy a copiar el texto nuevamente. Y vamos a cerrar. Cerramos con un end. Como pueden ver, la intención es hacerlo muy similar a lo que haríamos en un lenguaje como sería Go, por ejemplo. Voy a detener porque voy a agregar mi variable en Pascal. Definir condicional. Vamos a poner tmpl setVar. Voy a pasar rol y en este caso admin. Voy a construir. Vuelvo a ejecutar mi variable y en este caso soy admin, me debe mostrar usuario admin, usuario normal. Vuelvo a ejecutar y tengo usuario admin. Bien, aquí me comí un error condicional. Bien, me mostró usuario admin, como pueden ver acá. Supónganse que mi usuario en lugar de admin es normal. Voy a... Perfecto. Vuelvo a ejecutar. Actualizo. Y me pone usuario normal. También podría hacer lo mismo con un true o false aquí adentro para corroborar si es verdadero o falso. También podemos poner, vamos a poner, copiar esta parte de acá y vamos a poner acá m en y de 2 y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner condicional numérico. Es decir, vamos a comprobar si hay un número. Entonces aquí le puedo decir, por ejemplo, si es igual a
18. Y en este caso se llama edad. Si es igual a 18, le vamos a poner eres mayor de edad. Eres menor de edad. Vamos a poner acá si es mayor que 18. Entonces debo agregar la variable edad. Aquí vamos a poner tpl set var, donde vamos a poner edad y le debo pasar como número un no sé, 40, para decir una persona adulta. Debo cerrar. Vamos a construir. Voy a volver a ejecutar. Actualizo. Y eres menor de edad. Quiere decir que me está validando mi plantilla. Lo último que me queda para mostrarles ahora es un arreglo, es decir, las repetitivas. Para las repetitivas vamos a detener este motor de plantillas trabaja JSON. La idea es que si yo interactúo con una API REST sea más sencillo de trabajar. Así que voy a necesitar, por ejemplo, usuarios, donde vamos a poner JSON array. Vamos a poner dato, que va a ser JSON object. Y vamos a crear una estructura sencilla. Vamos a quedar aquí lista de usuarios. Vamos a poner bien. Vamos a hacer usuarios, este JSON array, y lo creamos. Y voy a poner un for i igual a 0 hasta, vamos a poner 10 nomás, donde control shift c y me agrega la i. Vamos a hacer lo siguiente, voy a poner dato, va a ser igual a un tjson object y lo creo. Donde voy a poner dato, va a ser igual dato, voy a agregar el nombre, donde voy a poner usuario más y toString para que me cree usuario 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y voy a agregar otro dato, va a ser add, y voy a tener edad. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, y un random de 100. Es decir, que me cree un JSON con una edad aleatoria entre 0 y 100 y el usuario 1, 2, 3, 4, 5. Y ya tengo mi array completo. Me estaría faltando ahora en usuarios agregar datos. Ya tengo mis 10 usuarios. Lo que vamos a hacer es agregar la variable. Aquí vamos a definir arreglo, donde voy a poner tmpl set var array. El nombre de mi arreglo se va a llamar mi array y le voy a pasar los usuarios, que tiene que ser un JSON array sí o sí. Voy a construir. Bien, esto está detenido y ahora lo que vamos a hacer es crear en la parte de abajo. Me voy a copiar este div. Vamos a copiar el de arriba, que es más sencillo. Vamos a pegar acá y vamos a poner acá arreglos con plantillas, donde vamos a crear una pequeña tabla, algo sencillo para no complicarnos.
estable, vamos a tener un tHead, donde vamos a tener un th, donde vamos a tener nombre y vamos a tener otro th, donde vamos a poner edad. Vamos a tener un tBody, un tr, donde vamos a tener un td, que son para las celdas. Aquí esto es un th y me está faltando th, acá un tr. Muy bien, en el primer td vamos a poner la variable nombre. Y en el segundo td vamos a poner la variable edad. Hasta ahí estamos bien. Me estaría faltando definir mi arreglo. Dentro del tr, aquí arriba, voy a poner mi array. Entonces estoy definiendo el nombre de mi arreglo y debe terminar. Entonces de esta forma aquí va el nombre de mi arreglo, que es el mismo nombre que colocamos aquí en Free Pascal, ¿sí? Voy a construir. Voy a volver a ejecutar. Muy bien, vamos a actualizar. Y tengo mi arreglo y me está faltando la edad de los usuarios. Y eso se debe a que para trabajar con el arreglo la edad solo debe ser numérica. Texto. Perdón, vamos a volver a construir. Sí o sí los datos en el formato son solo texto. Vuelvo a ejecutar. Actualizo y ya tengo las edades y tengo mi tabla definida. No lo vamos a extender mucho más, pero de esta forma estamos usando con un motor de plantillas las distintas variables que podemos usar en otros lenguajes, como lo haríamos, por ejemplo, en algún lenguaje más avanzado como sea Go o como sea Python o como puede ser Blazor o algún otro lenguaje. Si les gusta este proyecto, más adelante les haré otro video con alguna actualización y en su momento, cuando esté terminado, si me autoriza el cliente, lo podremos colocar a la venta por una suma muy baja como para ayudarme a financiarme. Muy bien, los espero en un próximo video. Gracias por estar.